me olvidé. Sería menos... Fin proposición más 5. Bueno, entonces, ¿por qué ese más 5? Porque ahora vamos a poner el salto. Y el salto, para volver hacia atrás, tiene que saltarse a sí mismo. Un salto es un E9 y 4 bytes, que son una distancia. Entonces, yo digo, bueno, saltar hacia atrás. Jump 2000, supongamos. Eso puede ser E9, FF, no sé, 90. Esa distancia incluye a los 5 bytes de la propia instrucción de salto, que al ir hacia atrás tiene que saltárselo. Entonces, la distancia que tenemos que saltar es, queremos ir hacia inicio condición menos fin proposición más 5. Perfecto. Ahí entonces ponemos este salto. Tenés que generar un E9 y la dis. Fíjate arriba si tenés alguna generación en la asignación o en la invocación. Copiamos y pegamos. ¿Este sería, profe? No. No, justo en begin-end no se genera nada. No sé si hay delay o qué. Debe haber, porque yo ahora estoy viendo que marcaste la línea 262. Ah, está bien. Y nada que ver, tendrías que ir hacia arriba donde está la asignación o el call y Acá. allá tenés uno, 213. 213 nos sirve y 214. Acá. Bueno, entonces el byte que hay que generar es el E9, que es el salto. ¿Con mayúscula o en minúscula? Es lo mismo, lo que sí hay que ponerle 0x adelante, porque si no se piensa que es la variable E9. Bien, entonces cargar ese byte que es el salto y después dis. No, dis. No le estaría entendiendo, profe. ¿Mm? La variable. Ah, 10. 276. Ah, está bien, está bien. Entendía tis del objeto, ¿no? No. Acabamos de calcular dis de distancia. Y no get valor, ya vale la variable, lo que vale, vale. Eso, ahí está. Bueno, entonces ahí acabamos de generar el salto. Ponele como comentario al E9//JMP. Así no nos olvidamos. Entonces, ese es el salto hacia arriba. Un while es un ciclo, por lo tanto tiene un salto hacia arriba. Y ahora hay que arreglar el salto que puso condición, porque aquel salto es por falso. Cuando la condición no se cumple, hay que venir prácticamente hasta el break de la línea 279. Es decir, si la condición es falsa, no hay que entrar a la proposición, pero
también tiene que saltearse el jump que acabamos de poner recién. Entonces hay que ajustar y hay que calcular una nueva distancia. Le pongo dis2. No, usemos la misma. Ah, bueno. ¿En dónde sería? Acá después de la condición. No, en la línea 279. Entonces, ¿de dónde a dónde es esta distancia? Es desde fin condición. Esta es igual a la que hace el if, ¿no? Entonces la podés copiar y pegar, me parece. Es desde fin proposición menos fin condición. Hay que recalcular fin proposición, ¿no? Sí, la 275, copiarla de nuevo. Ah, no, perdón. Fin proposición no hace falta calcular, recalcularlo, está bien. ¿No es siempre Fin lo mismo? O sea, no proposición, terminas. fin proposición. No, hay que recalcular fin proposición. O sea, la 275 la tenés que volver a copiar. Antes de calcular la nueva distancia. Eso. Entonces tenemos una nueva fin proposición. Y fin condición no hay que recalcularla, está esa. Calculamos la nueva distancia y la escribimos. Pero ojo porque es un fix-up, es un arreglo nada más. Así que hay que cargar en. ¿Cargar en dónde? En fin condición menos 4. No, no te sirven esos. Esos son cargar byte. Esos cargan a continuación, en tope memoria en adelante. Acá no hay que seguir escribiendo cosas. Hay que retroceder y pisar cosas que estaban mal puestas, que eran los ceros. Entonces, en el if lo tenés. En el if lo acabamos de hacer. Eso está bien, lo que yo veo pintado ahora, pero quizás haya delay. Ahí copié el cargar int. Pero no sé si hay mucho delay o qué pasa. Bueno, no es delay, lo que tengo es que no veo nada por el conjunto de colores. Yo veo todo muy, muy oscuro, unos rectángulos que están pintados. Ahí se fueron, bueno. Y ahora sacame el foco de esa línea porque también hace que no la pueda ver. Ahí, ahora sí. Bien, a ver, revisemos entonces. Después de la proposición, yo guardo el valor de tope de memoria en fin proposición, calculo una distancia desde inicio condición y fin proposición menos 5. Y ahí pongo un salto que vuelve para arriba. Hasta ahí esa parte está bien. Después, recalculo fin proposición. Lo que podríamos hacer es usar otra variable ahí. Y esa fin proposición de la 279, llamarlo fin while. Porque si no queda confuso, ¿no? No es el fin de ninguna proposición ahí. Fin while. Bueno, y entonces tenemos que ir a... Acá te faltó calcular la distancia.
Estaba el cálculo de la distancia, pero me parece que Sí, me parece que cuando copié y pegué la pisaste, sí. lo pisé. Bueno, y es fin while menos fin condición. También eso es un número positivo. Y entonces retrocedes hasta fin condición menos 4, muy bien, y ahí colocamos this. Que no la tenés que volver a declarar porque ya está declarada en este scope. Bueno, ahí quedó el while. Está un poco difícil por el delay. Sí, ya terminé. Profe, ¿quiere deje de compartir y vuelvo a probar a ver si se va un poco el delay? Porque me parece que es Quizás, demasiado, ¿o no? sí. No sé, vos estás por Wi-Fi, Sí, sí, ¿sí? Es por eso. pero anda bastante Entonces, bien el mío, no, no es por... a mí se me arregló cuando cambié el Wi-Fi por un cable físico. Entonces, yo estaba convencido de que estaba todo súper bien siempre, pero en realidad era todo pésimo. Era culpa del Wi-Fi. Si querés descompartir, volví a compartir. Porque es solamente la pantalla la que tiene delay, el audio no. Nos Ahí, escuchamos en tiempo real. ahí estoy en la 282. Yo todavía veo tu foto. Ah, todavía no cargó. No. Ahí sí. Bueno, vamos a seguir, me parece, con el delay ese. Bueno, a lo mejor es con mi máquina, no sé. Bueno, 280. Ahora seleccioné la 281, no sé cuánto va a tardar. sí. No, ya está seleccionada 281, pero ya está terminado entonces. El while hace eso. Coloca un salto hacia arriba, que es el jump, que está comentado allá, y además ajusta el salto que viene hacia abajo, que estaba colocado a futuro. No sabíamos cuándo lo colocábamos, cuánto tenía que saltearse ese salto. Pero ahora sí lo sabemos. Entonces, como lo sabemos, vamos a cargar un entero en, porque ese entero es un reemplazo de otro entero que estaba mal puesto. Bueno, a ver, readline. Readline. A ver. Es fácil porque es similar a la asignación. Ahí lo dice, ¿ves? En la asignación y también en el readline hay que hacer un movimiento de EAX hacia la RAM, porque eso es una asignación al fin y al cabo. Y readline es como una asignación. Yo pongo readline X, lo que tipeo, cuando me aparece un prompt, un cursor titilando, escribo un número, aprieto enter, eso que tipeé se asigna en la variable X. O la variable que sea, readline W, bueno, se asigna en la variable W. Entonces, la asignación ya la teníamos, pero ahora vamos a implementar el readline. No sé por qué estamos por acá. Estábamos siguiendo las proposiciones. No, no, como dijo read y no encontré el... ¿Dónde está el read? Porque acá está el write. A ver, hay un poquito. Lo habías puesto, sí, yo lo estaba leyendo de lo que vos habías puesto. Lo que pasa es que se movió. Y ahora por culpa del Ahí delay, volví a donde estaba antes, pero no sé. esperemos un cachito. Un poquito más atrás, retrocede un poquito más. Ah, ahí está, ahí lo encontré. Ahí, ¿ven? Ahí dice en readline. En readline tenemos que hacerle llegar a la dirección de memoria de la variable, o representada por una variable, el valor que fue leído mediante un call. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer
call a la rutina de entrada-salida correspondiente y el valor que sale de ese call, que está en EAX, que fue lo que yo tipié, lo tengo que asignar a la variable, ¿sí? Entonces va a haber un call y un move nada más. ¿Sí? Call y move. Bueno, a ver entonces la asignación, que ya está hecha, y nos vamos a copiar de ahí para ponerlo en el readline, siempre y cuando no hayamos hecho todavía en el readline. Espía un poco el readline a ver si tiene generación de código o no. Tiene generación de código, ahí está, el readline ya lo habíamos hecho. ¿Ven? Entonces tiene un call, que ahí ya está hecho. Y vamos a ir, es un call 590, porque ya está la rutina que lee. Call 590 y luego asignamos el valor leído ahí. Y tiene que estar 2 veces esto porque hay paréntesis y hay más variables. Están las 2 veces. Bueno, listo, está terminado el readline. A mí me parecía que estábamos avanzados. Nos falta terminar el write y el writeline y ya estaría. Ya estaría proposición. Después lo que falta es un ratito nomás, son unos ajustes y después a divaguear esto. Bueno, el write, muy bien. Hay 2 casos separados. Una cosa es escribir una cadena y otra cosa es escribir un número. En el caso de la rutina para escribir números, eso lo tenés que buscar en las viñetas que están antes. ¿Sí? Las viñetas tienen las rutinas de entrada-salida. 5 puntitos que se pueden copiar como imagen. No sé si vos tenés acá para recuadrar un área del PDF y pegarla al portapapeles y después ponerla en el chat de la reunión, las viñetas, porque siempre es bueno tenerlas a mano. Está unas páginas antes. Me imagino que un poquito antes también. Ahí me parece que nos pasamos. Viñetas, sabes, ¿no? El procesador de texto, insertar viñetas, son unos puntitos grandecitos, a veces florcitas, flechitas, caritas, deditos, cualquier cosa que sirve para... Sí, pero no estoy encontrando, no sé si... Me voy a quedar quieto por si... No, son muy visibles, son 5. 5 viñetas. Quizás acá abajo. Ahí veo una. Las que dice 992, 1040, 1056. Son 5. Por eso yo decía, conviene, sobre todo porque Sí, te acá hay cuesta 5, tanto aparece. con el scroll, pintarlas y pegarlas en el chat. Pero capaz que esto lo hace Néstor, que siempre... No sé si vos tenés para pintar... ¿Serían no, estas? Antes de confirmar esas, comparativa. sí, esas. Pero como un rectángulo, un área rectangular. Bueno, ves por eso. Ahí las pegaste como texto. Sí, Usted decía de... Está bien, está bien. de Sí. capturar la imagen esa. Yo Porque tengo el que sacar texto... Paint, pero sí. Por eso, depende del lector de PDF que estés usando. Bueno, pero quedó como texto, déjala como texto. Faltó la Bueno. viñeta del 992 nomás, pero el resto no sirve. ¿Se mandó el texto? Sí. Sí, yo lo veo, sí. Yo lo tengo en mi chat y está en tu chat también. Listo. Bueno, 992 no es, por ahora. Ese es para mostrar cadenas.
1040 tampoco es. Esa es para mostrar saltos de línea. 1056, esa sí es. ¿Sí? Como la de 590 lo habíamos puesto en hexa, bueno, este también lo vamos a poner en hexa. 420. La rutina 420 muestra por consola el número contenido en EAX. Entonces estamos implementando el write para mostrar números. Así que vamos al NetBeans. Ahí lo pegó Néstor. Bueno, perfecto. Estoy en el Bien. right. Sí, entonces, right, escaneamos. Si abrimos paréntesis, ahí pueden aparecer dos cosas. O una cadena literal, línea 353, o una expresión. Expresión llama término y término llama factor. Y factor, independientemente de por qué camino entrara, termina siempre con un push. Por lo tanto, los factores ponen valores en la pila. Y expresión dejó un valor en la pila. Entonces, tenemos que escribir el código al volver de expresión, las dos veces, en la 356 y la 363. ¿Sí? Ambas tienen que generar lo siguiente. El número está guardado en la pila, la expresión lo colocó en la pila. Lo tenemos que sacar de la pila, dejándolo en el registro EAX, y luego llamar a la rutina 420, que acabamos de ver que es la encargada de escribir números. ¿Ok? Entonces, eso... Me copio esto, ¿no? Para cargarlo. Antes tenés que copiarte otra cosa, que puede ser la, no sé, la 327. La 327 te sirve. Esa solita, llévatela para allá. Exacto, la pegas en la 357 y la cambias. Tiene que ser un pop EAX, no un call. O sea, cambiarle el comentario. Al volver de expresión, hacemos pop EAX. Entonces hay que buscar en la tablita cómo es el pop EAX. Cero 0x1f, ¿puede ser? No lo creo. Ah, no. No, pop anda a la de- página 26. Ahí está esta tabla. Tres, 24. Ah, acá está. 58. Ahora puede ser. Pero es 0x58, ¿sí? Porque está siempre en hexa. Exacto, ahí lo tenés. 0x58. Bueno, ahí Néstor pegó la tablita para tenerla siempre a mano en el chat. Bueno, entonces, pop EAX y ahora sí hay que generar un call. ¿Sí? Porque dijimos,
acabamos de traer desde la pila el valor que dejó la expresión ahí. Y ahora tenemos que hacer un call. Entonces, te copias lo necesario para hacer un call. No, es mucho más para hacer un call. Claro, hay una distancia y ¡pum! No, eso es un move que estás copiándote. Entonces, vos pegaste la 327, te faltó la 326 y la 328. Son 3. Para hacer el call necesitas esas 3. Necesitas calcular la distancia, colocar el opcode del jump, del call, perdón, que eso lo hiciste, es el E8, y después escribir esa distancia o cargar esa distancia. Ahora pinta mejor. Bueno, solo que no es 590, es 420. Exacto, y en el azul también. Bueno, En el entonces comentario eso, hay un 0 de más, ¿no? en el comentario hay un 0 de más. No, los ceros ahí. Podés sacárselo, sí. Bueno, entonces, expresión dejó un número en la pila. Lo retiro, NAX, y calculo la distancia que hay desde acá, donde vamos a poner el call, que es tope memoria más 5. Lo vamos a poner en tope memoria, pero el punto de origen del salto ese, de esa llamada, está en tope memoria más 5. Porque al ir hacia atrás hay que saltearse la propia instrucción call también, que ocupa 5 bytes. Y tenemos que llegar hasta 420, entonces es 420 menos esa cuenta. Eso nos da la distancia y lo ponemos, listo. Lo mismo en la 369. Si no, si tenemos readline, no, esto es write. Write x, y, z, nos va a escribir solamente la x. Y lo que vino después de la coma, la y y la z, nos la va a escribir. Ok. Copia todo esto, ¿no? Tal cual. 357 a 360, tal cual en la 369. Faltó el pop, no sé qué pasó con el pop. Si no, la expresión pone un número en la pila, pero vos después llamás a la rutina de escritura sin haber... Ahora sí. Bueno, entonces, expresión deja un número en la pila, lo sacamos con el 58 y luego calculamos la distancia hasta el 420. ¿Por qué dice 590 todavía esto? Si vos lo copiaste y lo pegaste de arriba. La verdad, ni idea. Bueno, O no me lo... revisémoslo bien. Revisémoslo bien para que tenga que quedarte idéntico al que está justo ahí arriba. Expresión, después generador de código 58, bien. Dis 420, Sí, memoria, está igual. call 420. Bueno, listo. Entonces, estos son para write. Iguales están en write line. Es lo mismo, ¿no? Lo mismo, tal cual. La diferencia entre write y writeline es que writeline además pone un salto de línea. Entonces se lo vamos a agregar, pero previamente tenemos que hacer la parte básica.
Muy bien. Bueno, ya que estamos en el right line, ¿dónde está el salto de línea? A ver el código del right line. No, ¿dónde estábamos ahí? Lo estábamos viendo en el NetBeans. Lo que pasa es que yo por lo menos veía el centro del right line y quería verlo desde el principio del right line. Ahí, ahora está desde el principio. Bueno, right line, escaneo. Si es abrir paréntesis, en la 384, me imagino que eso debe ser todo un cuerpo grandote hasta el final. Así que pinta esa llave de la 384 y fíjate dónde cierra. Perfecto, es todo, ¿ven? Es todo. Entonces, independientemente de si entró o no entró ahí, right line tiene que poner un salto de línea. Entonces, después de todo eso, después de esa llave que cierra, hay que generar un salto de línea. Bueno, y generar un salto de línea es un call. Y Néstor, y vos mismo también lo habías pegado, había dejado al costado en el chat las rutinas. ¿Cuál es la que te genera un salto de línea? Tenés que consultar en el chat. ¿se cortó o sigue? No sé, yo veo que marcaste algo en rojo, pero ahí estás yendo a buscar el chat. ¿E8 sería? No, E8 no puede ser. Lo pegó Néstor antes de eso es otra cosa. Lo habías pegado vos también. Acá. El de Néstor está bueno porque se va a ver bien grande cuando lo cliques. Ahí, perfecto. 0410. 0410, exacto. 0410 envía un salto de línea a la consola. Eso es lo que queremos ahora. Porque write se diferencia de write line en que write line pone un salto de línea. Entonces, E8 está bien. Esa es la instrucción call. Pero hay que calcular previamente una distancia. ¿Cuál era el número? Perdón. Ahí está mal porque si calculás la distancia después de haber cargado ya L8, va a ser cualquier cosa. Fíjate que antes no estábamos haciendo eso. Vos estás en la 402, calculás la distancia y en la 403 pones L8. Y acá estabas haciendo algo diferente. Lo estás haciendo en otro orden. Ahora sí. Exacto, son esos tres, pero dice 410 en lugar de 420. En el azul también. Esto es lo que diferencia al write del write line. ¿Sí? El write line termina con un salto de línea, que lo hace incondicionalmente. Haya o no habido cosas entre los paréntesis, hayan o no estado los paréntesis, fíjense que podrían ni siquiera haber estado los paréntesis, después de write line. ¿En line estaba este salto de línea? Porque no lo vi, me parece. No, en el read line no está. ¿Sí? Porque en el read line el usuario aprieta el salto de línea. Le aparece un cursor, escribo 25, enter, ahí lo tenés el salto de línea. Ok. Bueno, acá no, acá es una escritura, entonces este salto de línea hay que generarlo en el caso del write line. Bueno, bien. El otro caso de write y write line es cuando hay que escribir cadenas,
¿sí? Entre los paréntesis ponemos una cadena. Por ejemplo, WriteLine hola mundo. ¿Sí? Bien, entonces volvemos al principio de write y lo hacemos como hicimos antes. La primera vez y después lo copiamos las 3 siguientes veces. Ahí tenemos write. Si es una cadena literal, línea 353, antes de escanear y perderla, a esa cadena literal hay que generar código de máquina. Bueno, el código de máquina para tratar las cadenas es un poquito más complejo, entonces hay que leerlo bien en el PDF. Y esto es diferente en Linux y en Windows. Bueno, los otros también son diferentes, pero cambian los números nada más. Hacer un salto de línea. Bueno, es 410 en Windows y será otro número en Linux. Pero al fin y al cabo es un call nada más, cambia el número. Pero la escritura de las cadenas es radicalmente diferente en Linux y en Windows. De todos modos, son pasos, ahí está, ¿ves? Son pasos que hay que seguir despacito y en Windows o en Linux y sale, ¿ok? Bueno, entonces primero hay que inicializar EAX con la ubicación absoluta que tendrá la cadena. La cadena va a estar en el punto 4, ¿ven? Ahí están los bytes de la cadena. Seguidos de un 0 y en Linux no. En Linux no hace falta ese 0. La rutina de escritura de cadenas de Linux no requiere que las cadenas terminen en 0. El famoso /0 de C, ¿no? En Windows sí. Después de escribir una cadena hay que ponerle un /0. ¿Por qué? Porque la rutina de escritura de cadenas de Windows escribe la cadena hasta encontrar el /0. En cambio, la de Linux tiene guardado en un registro previamente la longitud de la cadena. Entonces, escribe esos caracteres hasta cumplir el conteo de la longitud de la cadena pedida. En cambio, Windows no requiere que sepamos la longitud de la cadena. Simplemente le decimos dónde arranca la cadena y la va a empezar a mostrar hasta encontrar el /0. ¿Sí? O el 0. Bueno, entonces allá vamos. Inicializar EAX es un move EAX. Al lado Néstor te puso la tablita para ver cuál de los move EAX es el que vamos a usar. Puedes hacerle clic en el chat para que lo veamos también en tamaño grande, como se vio antes. Bueno, se ve bastante chiquito en tu caso. Pensé que... Bueno, y arriba están los moves. No sé si esto puede... Ahí está. Bueno, es ese, exactamente. Es un B8. ¿Sí? Y después viene la dirección absoluta de donde va a estar cargada la cadena. No hagas demasiado clic, a ver si ese es clic en abandonar. Le pusieron el mismo botón, en el mismo lugar donde estaba el cerrar la imagen. La gente de Microsoft. Bueno, entonces E8, ¿no? Decía. No, B8. B larga 8, sí. Sí. Eso va a ser el move EAX.
Bueno, cuidado que estamos haciendo el write line, ¿sí? Es lo mismo al fin y al cabo, pero en general empezábamos por el write que estaba arriba y después hacíamos como una... Porque si no, después vamos a tener que ir hacia abajo para completar y también hacia arriba para completar. De la otra manera, lo hacíamos una sola vez al principio. No me di cuenta que estaba. Y después lo hacíamos como por caída libre. Ahí, write. Eso, ahora bien. Bueno, move AX, puntitos. Porque a diferencia del pop EAX o el call 420, etcétera, que tenemos ahí, acá la instrucción no está terminada en la línea 354. La instrucción continúa. Hay que generar ahora el valor que le sigue al B8. ¿Sí? Por eso yo digo move AX, puntitos. Porque el opcode es move AX, y los puntitos representan un número. Bueno, tenemos que calcularla primero, ¿sí? Es la dirección absoluta. No es una distancia, no está bien elegido el nombre de la variable. Porque a diferencia del call o el jump, viene una distancia después. Pero acá va a venir una dirección absoluta. Entonces, lo mejor es verlo por analogía. Abrir el PDF de nuevo y hay uno que ya está terminado. Un programa que viene a continuación de lo que estábamos traduciendo. Me parece que una o dos páginas después. Exacto, página 32 quizás. Lo que dice código traducido cargado en memoria. Todavía no se me actualizó, a ver. Es una sí, imagen. Pero ahora sí, exacto, es esto de acá. Bueno, fíjense, nosotros tenemos ese código fuente, ¿sí? Variables x, y, un procedure iniciar, tiene una constante y2 también. Esa constante hace que no se vea la variable y desde afuera. Entonces, el procedimiento asignar le asigna a x, que es esa variable externa global de allá arriba, el valor 2. ¿Sí? Eso haría el procedure asignar. Y la proposición de iniciar hace call asignar. ¿Sí? El indentado ayuda un poco para saber qué bloque es de quién. ¿Sí? El bloque del procedure asignar tiene nada más que esa asignación, x dos puntos igual y. Bueno, y hay una cadena ahí después abajo que es num igual. ¿Sí? Num igual. Entonces, este programa escribe num igual, lee una y, llama a inicializar, que lo que hace al fin y al cabo es ponerle a x un 2, y luego escribe num por 2 igual y hace el producto de y que vale 2 multiplicado por x, que es lo que ingresamos. No, al revés. X vale 2, y es el número que ingresamos. Entonces muestra el doble de un número. Cuando esto se compile, va a generar un ejecutable que no va a tener 400 o 1500 líneas de código. ¿Sí? Si nos fijamos al costado, vamos a ver qué pasó acá. Ahí dice código traducido cargado en memoria. Cuando nosotros carguemos ese código, ese ejecutable, en memoria, en realidad lo que se carga es la sección text. Recuerdan que nosotros tenemos en el archivo que estamos generando, un archivo binario, un encabezado y luego la sección text. Digamos que el sistema operativo detecta que se trata de un archivo exe, lo decapita, digamos, le corta la cabeza
y se queda solamente con la sección text. Y lo que carga en memoria para ejecutar es la sección text. El encabezado no se carga en la memoria para ser ejecutado porque no tiene instrucciones. Tiene campos que sirven para determinar de qué características tiene ese archivo y cómo debe cargarse, por ejemplo. Entonces, en uno de los campos dice, bueno, hay que cargarlo en tal lugar de la memoria, el código que se saque de la sección text. Y por eso nosotros en el encabezado tenemos la pista de dónde va a estar cargado el código. Ese número 401.500 se puede calcular a partir de información que está en el encabezado del archivo ejecutable. Ahora bien, la pregunta es, ¿dónde está guardada la cadena? Bueno, fíjense donde dice write num igual. Write num igual. $401.521. Ahí arranca la rutina 401.521. La rutina que se va a encargar de escribir num igual. Exacto, ahí lo marcó Federico en azul. Entonces, lo que primero hay que hacer es poner en EAX la dirección absoluta. Fíjense que no es una distancia. Comparen la diferencia con el call que está 2 renglones más arriba. Es call 401.500F, digamos, y eso si lo vemos en la columna de qué instrucciones se encargan de hacer ese call 401.500F, bueno, es E8 y una distancia, hay un número negativo, muchas Fs. No está el 401.500F, siguiendo al E8. Está la distancia, que es un número negativo. En cambio, al B8, que es el move, que es en lo que estábamos trabajando, sí le sigue el valor absoluto de la dirección donde está cargada la cadena. 401.530. Exacto. Puedes pintar todo el renglón entero, en realidad, si te deja el editor. Eso, ahí está, ¿ven? Ahí es donde está cargada la cadena. 4E es la N, 5.5 es la U, 4D es la M, 3D es el igual y 0. Las cadenas terminan en 0. En Windows. ¿Sí? Estamos viendo la versión para Windows. Igual Javier es el que hacía para Linux y no lo veo desde hace 2 clases. No sé si nos lo cruzamos en otras materias, no me acuerdo. Con todo esto de el día del Está en estudiante. programación también, profe. ¿Estuvo el miércoles pasado, no te acordás? La verdad, no. Pero Yo tampoco me parece me que sí. acuerdo. Sí, bueno. Bueno, entonces, ahí es donde está alojada la cadena a mostrar. Fíjense que más abajo aparece num por 2 igual. Bueno, ahí también está alojada en 401.544 la cadena a mostrar. Y la cadena a mostrar, cuando vamos a escribir esto es un write line, así que también, bueno, en 401.545 también hay un move, ¿sí? Entonces, el move está siempre un poquito antes de la cadena. Y ese poquito antes siempre ocupa lo mismo. Después del move van a venir un call, un jump y luego la cadena. Como el call y el jump, que vienen después del move, ¿ven? Son siempre 10 bytes. ¿Sí? 10 son 5 para el call y 5 para el jump. Y yo ahora estoy parado en tope memoria. En tope memoria estoy por escribir el B8. Volvemos a la 401.521. Ahí. Eso es lo que estamos por generar, ¿sí?
Entonces, antes de poner el B8, yo calculo tope memoria más 15. ¿Ven? Y en tope memoria más 15 tengo el 4E, que es la N mayúscula. ¿Sí? Ahí entonces es donde arranca, eso, perfecto, donde arranca la cadena. Entonces, si yo estoy por generar instrucciones para mostrar una cadena por la consola y tengo que empezar a escribir esas instrucciones, yo sé que desde el punto actual, 15 lugares más adelante va a estar la cadena. Siempre es así. Entonces, yo estoy por escribir el B8, ¿no? Entonces, si me desplazo 15 lugares para adelante, ahí va a estar la cadena. Profe, ¿por qué 15? Si sumás 5 ya no salteás el call. Y si sumás 10, no salteás el jump. ¿Ya o estoy Bueno, confundido? empezá a contarlos. Pinta el B8. Ahí. Yo estoy parado ahí. ¿Dónde está la cadena? 15 lugares más adelante. También hay que saltear el move, ¿no? Entonces, Correcto. Hay que saltear el propio move. Por eso antes sumábamos 15, ¿se acuerdan? Sumábamos 5. claro, ¿Se claro. acuerdan cuando estábamos por poner un jump? Al volver para atrás, o un call, al volver para atrás hay que saltearse la propia instrucción. Bueno, lo que pasa es que si hiciéramos tope de memoria más 15, no obtenemos la dirección absoluta, obtenemos la dirección relativa de dónde está la cadena. ¿Sí? Nos da la distancia. La distancia es 15 en realidad. Entonces, para saltos y para invocaciones sí usamos distancias, pero acá nos pide la dirección absoluta. Y la dirección absoluta, entonces, se calcula sumándole a la dirección actual 15. Pero la dirección actual absoluta no es tope memoria. Es 400.000 y pico. ¿Sí? Abajo se ve cuál es la dirección en el archivo. ¿Sí? En el archivo, ven que arranca, dice offset, arranca en 0. Los archivos arrancan en 0 siempre y tienen un tamaño en Windows que es múltiplo de 512, por ejemplo. Pero acá es la imagen cargada en la memoria, no es el desplazamiento dentro del archivo. Si buscas el archivo que está ahí abajo, también vamos a encontrar dónde está el num igual. ¿Sí? Fíjate, abajo en el volcado a la memoria, están en ASCII. Entonces el num, ahí lo tenés, justo ¿ven? lo encontré. Justo lo encontraste. Está en, fíjate, 730. ¿Ven? Está en 730. 730 sí es tope memoria. Porque recuerden que esto es el volcado del arreglo memoria, que nosotros vamos cargando, y cada instrucción que nosotros cargamos en el archivo le sumamos 1 a tope memoria. ¿Sí? Cada byte que cargamos, perdón. Cada byte que cargamos en el archivo, incrementamos tope memoria. Entonces, estos sí son los valores de tope memoria, porque esta es la imagen de la memoria volcada a un archivo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, tope memoria dice 730. Y en el archivo, cuando está cargado, perdón, esto es el archivo. El archivo dice 730. Num está en 730. Y arriba decía, cuando este archivo se cargue en la memoria, num no está más en 730. ¿Dónde está? 401.530. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que conseguir ese número, 401.530, para ponerlo en el move EAX de la línea 401.521. Ven que hay un move que se refiere a este lugar.
pero lo tenemos que obtener en función de lo que tenemos. Y lo que tenemos es tope memoria. Y tope memoria vale 730. ¿Se entiende? Entonces, yo necesito generar eso que ahora Federico marcó en azul, que es donde va a estar cargada la cadena, pero de lo que dispongo es de tope memoria, el valor tope memoria. Entonces, vamos a hacer unas cuentas que nos van a permitir convertir el 730 en el 401.530. ¿No son estas? Ahí, ahora sí. Bueno, ven, dice que los pasos 2 y 3 y el 1 inclusive, que es el propio move, son de longitud fija, tienen 5 cada uno. Entonces 5, 5, 5, 15. Entonces sabemos dónde va a estar la cadena. Va a estar 15 lugares más adelante. Pero hay que usarla para calcular la dirección absoluta, los campos base of code e image base del encabezado del archivo ejecutable. Bueno, entonces, vos retrocede hasta donde tenemos el encabezado del archivo ejecutable. Parece código en C. No sé si lo tenés en el NetBeans comentado, pero en el PDF está comentado. En el PDF retrocede hasta el código que está en C. Retrocede. Es fácil llegar porque se ve muy claro que está código en C. Ahí está, ¿ven? Acá ya estamos en el código en C. Base of Code, mira, diste justito ahí, 204. Base of Code decía que era uno de los valores, ¿no? Que necesitamos. Image Base, ahí está también, 212. ¿Sí? Entonces, nosotros en el encabezado, tenemos esta información ya cargada. Está separadito en bloques de 4 cuando los campos son de 32 bits. 4 bytes cada posición. A veces los campos son de 16 bits. Por ejemplo, fíjense, Windows Subsystem, línea 252. Ahí, ¿ven? Eso es un campo de 16 bits, 2 bytes. Y 03 quiere decir que es una aplicación de Windows de consola. Es un ejecutable para la consola este. Si le hacemos doble clic, corre y se cierra. No es una aplicación de ventanas. Estamos haciendo un compilador de PL0 que genera ejecutables para la consola. Bueno, y después hay un montón de información acá. Pero, por ejemplo, lo que nos interesaba era dónde se carga la imagen del archivo. Nosotros al archivo le quitamos el encabezado y obtenemos la sección text. ¿Y dónde la cargamos? Bueno, ahí está. De 212 a 215. Está en el encabezado del archivo. No nos olvidemos de que estos bytes que están siendo asignados acá son parte del archivo, ¿sí? Porque están cargados en memoria y luego esto se vuelca al archivo ejecutable. Entonces, todo archivo ejecutable en este formato contiene en su encabezado, en los campos de las posiciones 212 a 215, un número de 32 bits que es la dirección donde se va a cargar ese programa, preferentemente. Esto es Little Endian, así que hay que leerlo de abajo hacia arriba. Es 0040 0000. O sea, 400.000 en hexa, ¿sí? 400.000.
Entonces, el archivo binario ejecutable tiene un encabezado. Se retira el encabezado y el resto, que es la sección text, se carga a partir de 400.000. Bien. Bueno, después tenemos Base of Code. ¿Bien? Base of Code, que es 1000. Si lo miramos de abajo hacia arriba, 0000, 10, 00, eso es el número 1000. Y nos decía que para calcular la dirección absoluta de donde esté la cadena, sumemos esto, 400.000, que lo obtenemos de un lugar, más el 1000, eso nos da el 401.000. Si a eso le sumamos tope memoria, estamos muy cerca de donde va a estar la cadena. Pero ¿qué nos va a dar? Nos va a dar 401.730, porque recuerdan que en el archivo la cadena estaba en 730. Y necesitamos que nos dé 401.530. Hay una diferencia de 200. ¿Qué son esos 200? Bueno, 200 son el tamaño del encabezado. El encabezado no se carga en memoria, se descarta. Dijimos que para cargar en memoria, cargamos solamente la sección text. Entonces, si al tamaño del archivo hasta este momento, que es tope memoria, le restamos el tamaño del encabezado y le sumamos estos otros dos registros, nos va a dar la dirección de donde va a estar la cadena. ¿Ok? Sí. El encabezado, exactamente. Vos haces scroll un poquito para el final de esto. El encabezado arrancó en 0 y termina en 511. No, nada que ver. Arrancó en 0 porque entre los corchetes había un 0 al principio. Acá vamos por 280, ¿no? Seguí avanzando hasta que se acabe esto. Ahí pintaste export table, nada que ver. Hay mucho delay, parece, porque yo sigo viendo la página 23, pero ya todo esto tendría que haberse terminado. Estoy en la 25, yo no sé si... Ahí, bueno, perfecto. Ahora recién se actualizó. Ahí nos pasamos. Por poquito nos pasamos, pero... Eso, exacto. ¿Ven? Entonces, 447 y luego dice que se rellena con ceros y la sección text arranca en 200. ¿Ven? Entonces, desde 0 hasta 1FF es el encabezado. Luego, desde 200 en adelante, viene la sección text. Por lo tanto, ahí ya tenemos todo lo necesario para hacer la cuenta. Lo que quizás no tengamos es un método que nos permita obtener el valor de estos campos. Suponete que yo quiero saber cuánto vale el campo virtual size. Virtual size, por lo que vos estás proyectando ahora, vale 00000524, o sea, 524. Virtual size vale 524. Yo quisiera pasarle 416 y que me devuelva 524.
¿Se entendió? Y no tenemos este método. O yo quiero saber cuánto vale, no sé, el pointer to raw data. O data, como algunos dicen. Entonces, le paso 428 y me devuelve 00000200. ¿Sí? De abajo para arriba he leído el número, o sea, 200. Entonces vamos a construir ese método, un método del generador de código al que le pasamos la dirección de uno de estos campos y nos devuelve el valor. Porque nos va a ser muy útil tener ese método. Muy bien, es el generador de código. Y nosotros tenemos un cargar int, ¿no? Entonces este es el contrario de cargar int. Sería leer int. Leer int en. Porque nosotros le vamos a dar el dónde hay que hacerlo. Y no es void, sino que devuelve un entero. ¿Sí? Entonces va a ser public int, leer int en, entre paréntesis, le vamos a pasar un entero, que es pos. Muy bien. Public int, leer int en, y entre paréntesis le pasamos la posición. Bueno, entre llaves va a ir un return nada más. 0 no, porque va a ser una cuenta. Es la suma de 4 valores. Entonces, el primero es memoria corchetes pos. Mi pregunta es, ¿qué es ese 200 ahí? Ahí, bueno. ¿No había que Memoria. sumarle 200 o...? No, eso es después. Ah, está bien. Eso es para calcular la ubicación De la cadena. de la cadena en la memoria. Esto es otra cosa, es un método que vos decís qué posición querés leer y te lee un entero a partir de esa posición. Entonces lo tiene que obtener como la suma de 4 cosas. Memoria pos más 256 por memoria pos más 1. Adentro pos más 1. Bueno, y entonces, por una cuestión de, no sé, simetría con lo que tenemos arriba, yo apretaría después del más cada vez Enter. Exacto, y el por 256 lo paso para el otro lado. Exactamente. Bueno, después va a ser pos más 2 y el cuadrado de 256 y pos más 3 y el cubo de 256. Entonces, antes descomponíamos un número entero en sus 4 bytes, ahora es al revés. Ahora recomponemos un número entero a partir de 4 bytes. Ya está, es eso. Tenés que poner el punto y coma en lugar del más y ajustarle los valores en el más 1, más 2, más 3. Listo, esto está terminado. Esto es leer int n.
¿sí? Entonces, nosotros le pasamos la posición y nos devuelve el entero que está cargado ahí. Por lo tanto, nos va a venir bárbaro para consultar la tabla. Para consultar el encabezado, para consultar los campos del encabezado. Bien, entonces vamos a la parte de que estábamos trabajando, write de cadenas. Bueno, entonces ahí vamos a precisar una variable local donde tendremos la ubicación de la cadena. Ubicad, suponete que puede ser. Ubicade. Ubicade mejor porque si no parece un verbo. Ubicad, qué sé yo. Ubicade. La C de cade. Sí, la C de cade en mayúscula. Bien. Bueno, entonces, igual, y ahora vamos a hacer la cuenta. Bueno, esto antes de poner el B8, ¿sí? Antes de poner el B8, vamos a hacer la cuenta, porque si no después no le vamos a sumar 15, le tendríamos que sumar 14, porque el B8 ya lo ubicamos. Entonces, las cuentas antes de cargar cosas en la memoria. Bien, la ubicación de la cadena entonces está en el... Hay que leerlo del PDF. Hacia arriba estaba... No, fuiste para el lado contrario. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Y estaba en la página 26, me parece, o algo así. Acá estás por lo menos yo veo en la 29, pero yo supongo que estaba en la 25, 26. Ah, hay delay, ya estoy en la 26. ¿La tabla de Néstor es la 26? No, entonces es la 24. No sé si hay delay o... Yo veo la 25 ahora. Sí, debe haber mucho delay. Es donde estaban los campos que necesitamos ver. Dijimos que uno valía 400.000, el otro valía 1.000. 23, a ver. Ahora, Acá ¿se ve? era, exacto. Ahora sí. Bueno, uno era 212. El otro era 204. ¿Sí? Entonces, acordémonos, 212, pero uno es 212 y el otro es 204. Y el 212 es el image base y el 204 es el base of code. Bueno, vamos al NetBeans entonces. Espere, profe, en vez de tocar el PDF, toque el Google Chrome. Ahí estoy en NetBeans. Está con delay. Sí, yo veo ahora el Google.
Ahora sí. Hay unos cuantos segundos de delay, me parece. Bueno, entonces, generador de código punto. El último método que hicimos, ¿cómo se llamaba? Leer. Exacto. Entre paréntesis, 212. Bueno, pero antes de escribir más, en el más, apretá Enter para poder comentar las cosas. ¿Sí? Exacto, entonces hay más, y ese, acordate, era image base. Exacto, le sumás el 204, que era el base of code. Muy bien. Le sumás tope memoria. Le sumás 15. Y le restás el tamaño el tamaño del encabezado. El tamaño del encabezado, es bueno tenerlo en las constantes, ¿no? ¿No tenemos un archivo de constantes? Claro, ponételo por ahí. Acordate que era 512. ¿Cómo le pongo, profe? Tamaño del encabezado. En mayúscula las constantes, acordate. Bueno, ahí es donde está la cadena. Vieron que no era tan imposible. Entonces, para saber exactamente dónde está la cadena, cuando este ejecutable se corra y esté cargado en la memoria, o sea, al revés, esté cargado en la memoria y corra, tenemos que hacer esa cuenta. ¿Sí? Entonces, es 400.000 más 1000 más el tope de memoria, menos 200, porque los 200 no se cargan en la memoria, más 15. Bueno, y listo. Ahora ese número se pone después del B8. Profe, no sé si usted está viendo el error. No. Me marca en rojo leer int n. Me dice que no encuentra el método. Tenés que poner constantes punto tamaño del encabezado para poder usar esa constante.
No, pero aparte de eso me tiene un error en leer int n. ¿Cuál es el mensaje que te da el error? Como que no lo encontró. Leer int n. A ver si. Y Capaz está que igual. capaz que lo escribiste vos y no había que escribirlo, había que elegirlo. No lo escribí, yo uso todo tab. Bueno, a ver, entonces de nuevo, grabaste todo. Sí, pero no quiere saber nada. Si no, lo creo y copio y pego el... Creo el método, así lo encuentra y copio y pego el código. A ver qué pasó con leer int n, que devuelve un entero. Cuando recibe un entero. Bueno, si se te arregló así, Ahí está, ahora sí. bueno. No sé, algo raro pasó. Sí, como dice Néstor, pasar la escobita y te lo hubiera arreglado quizás también. Bueno, entonces ahora después del B8 va el número que acabas de calcular, ubicade. ¿Cómo, profe? Perdón, me perdí acá. Después del B8, que es el move, va el número, porque ¿ves? B8 es move a X, puntitos. Puntitos quiere decir que la instrucción no está terminada con B8. B8 no es una instrucción. B8 es la parte de una instrucción que tiene tamaño 5 y que todavía no la completaste, solamente tenés un quinto de la instrucción con el B8. Te faltan los otros 4 quintos. Exacto. Entonces, no es un byte. No es un byte. No es cargar byte. Uy, tenemos errores. No, fue por una llave, profe, ya está. Ya. No, lo veo ahí abajo. La 369. No, ya está. Se había hecho una llave y... No, la 369 está mal. Porque this no es un byte. está bien. Yo ¿Sí? pensé que me decía. Entonces, todos esos que pusimos de distancias tienen que ser cargar int, no cargar byte. Cargar byte es para cargar el opcode de una instrucción, por ejemplo, el código de operación. Perfecto, eso ocupa un byte. O quizás cargar una instrucción que solamente ocupe un byte, como es el pop, las instrucciones chiquititas. Pero después, todo lo que sea distancias, hay que poner cargar int, no cargar byte. Acá. No, eso sí es un byte, ¿ves? E8 es el No, está byte. bien. Pero el this, que está abajo, eso es cargar int. Y esto lo podés haber replicado en un montón de otros lugares, así que a revisar. Eran 4 igual, ¿no? Sí, espero que no lo hayamos hecho desde antes. Supongo que no, que Francisco cuando escribió lo anterior estaba prestando atención. Si no, Fran, abrí el micrófono y contanos tu experiencia. Es que yo estaba convencido que era byte, pero nunca me fijé que tenía que ser int en vez de byte. Entonces vamos a tener que modificar todo, ¿no? No sé, Parece vos que sí. fíjate. Bueno, vamos a revisar desde el principio entonces.
No, me pasé, ¿no? Sí, están todos cargar byte, parece. El call es el primero de todos, ¿no? En la 278. ¿De dónde, Fran? Antes del call está la asignación. La primera Dos. es la asignación. Entonces, En la identificador. 278 hay un generador de código cargar byte dis. 278. Ese está bien, ese me parece que lo había hecho Francisco la semana pasada. No sé por qué subraya el get valor, eso siempre me intrigó. ¿Qué le pasa con el get valor? Null pointer. Ah, Posible. pero no, sí, pero no es null pointer porque si no, no hubiera llegado acá. Y si hubiera sido null, entraba al indicador de errores y no vuelve. ¿Sí? Entonces, eso estaba bien. A ver el call, entonces. La asignación estaba bien. El call. Hay mucho delay, ¿no? Ahora sí. Ah, bueno. Néstor dice que solo había uno ahí en el call. Bueno, no veo en el call el cargar int. No, ahí te fuiste al while. Bueno. Cargar int. Creo que ya está, profe, ¿no? Bueno. Si tenemos el readline bien. El while también tenía que usar. El while. Sí, está bien. Bueno. Ya nos enteraremos cuando esto de todo de tamaño mal. Bueno, entonces, ya escribimos entonces el... Acá son... Sí, está, creo que está todo bien ya. Bueno. Está bien. A ver, volvamos a... Entonces... Right. ¿Dónde está? ¿Me pasé? Acá. Right. Profe, ¿podemos tener dentro de poco un recreo? Sí, terminamos esto y hacemos el recreo. Ok, gracias. Porque ahí terminamos ya las proposiciones. Después el resto... Es que el delay me mata esto. En el... Ubicade. Sí, sí, mi pantalla todavía no. Ahora sí. Bueno, el ubicade. Entonces, tenés que cargar después del B8 el entero con ubicade. Generador de código punto cargar int ubicade. Eso. Bueno, ahora el PDF. ¿Dónde voy, profe? Al PDF donde estábamos leyendo qué había que hacer cuando se tratara de una cadena. Ah, acá está. Porque ese era el paso 1. El paso 2, ¿qué dice? Se genera la invocación a la rutina de entrada-salida que mostrará la cadena. O sea, es un call a la rutina de entrada-salida que muestra cadenas, que estará en el chat.
Eso. Entonces, ¿cuál muestra cadenas? 992. 992. Muy bien. Entonces tenés que hacer un call 992. Ahí abajo tenés un call 420, así que simplemente habría que... El problema fue que en 992 está en decimal y veníamos usando los valores en hexadecimal. 3 es 0. ¿Cómo, profe? Perdón. 3 es 0 sería, porque estamos trabajando siempre con los valores en hexa, no en decimal. Fíjate, 420 está en hexa. Entonces acá pongo 13 0. 0x, 3 es 0. Y este es call 992, ¿no? No, porque... No, está todo ¿Cuál es? mal. No. O sea, en lugar de 992, ese número está en decimal. Siempre venimos usando los números en hexa. Mirá en la línea Claro. 366. En la 366 dice 420, no dice el equivalente decimal de 420. Está bien, Y está bien. no hay que cargar un byte. Yo pensé que, porque hay tanto delay que no sabía. Son 3 líneas que hay que copiar para generar un call, siempre. Por ejemplo, de la 366 a la 368. Y cambiarle simplemente el valor por 3 es 0. Ahí, bien. Entonces, el 420 es 3 es 0. No. El 420 es el que se cambia. Perdón. El E8 es el call, sí. opcode de call. Ujú. Entonces, cambiar el 420 por 3 es 0 en el azul. Perfecto, bien. Entonces, ya generamos el primer move. Ahora generamos el call. Y está bien hecho porque copiamos y pegamos, ¿sí? Entonces, generar call hasta 3 es 0 desde el punto actual. El punto actual es tope de memoria más 5. Entonces, está bien. Apretá Enter antes del Alex. Vamos a hacer el punto 3 ahora. Que leer en el PDF. Punto 3. Se genera un salto incondicional. Y en el punto 5 le vamos a hacer un fix-up. En lugar de hacerlo de esa manera, nosotros ya lo vamos a generar bien. ¿Por qué? Porque yo sé cuál es la cadena que quiero escribir. ¿Se acuerdan? Era num igual o num por 2 igual, etc. La cadena la tiene Alex. Con getCAD yo la obtendría. Entonces, yo puedo hacerlo así, como dice el PDF, si tengo una rutina que hace fix-ups. Como nosotros no hicimos una rutina de fix-ups, los estamos haciendo así al vuelo, entonces no nos conviene hacer el salto mal y luego arreglarlo, sino nos conviene hacer el salto bien y luego no arreglarlo, es decir, no hacer el punto 5. Entonces, Profe, me parece que Néstor está haciendo alguna pregunta. Porque me llegó el celular, no sé. no, antes te estaba diciendo, ¿no sería un call 3 es 0? Y puso el Ahí signo de está bien. pregunta separado. No, como me llegan las notificaciones al celular, no. Bueno, entonces, vamos a generar un E9. Y después es tope memoria. Va a haber un cargar byte y un cargar int.
Si querés usamos dist primero, pero lo podemos calcular directamente adentro de los paréntesis. ¿Cómo hago? Primero el E9, ¿sí? Porque es el jump. Acuérdense que nunca es cargar byte dis, ¿sí? Porque si no estaríamos volviendo a repetir el error de antes. 0x9. Exacto. Déjame pensar el... Sí, vamos a usarlo, el dis. Generar código punto cargar int dis. Ahí sería. Eso. Y previamente calcularemos dis. Antes del E9. Acuérdate que las distancias las calculamos siempre antes de poner los saltos, no durante. Eso, bueno, dis igual generador de código punto get tope memoria. A ver, espera, get tope memoria. No, no vamos a tener el tope memoria para nada. No es generador de código en absoluto, es Alex. Alex.getCAD. Punto. Como pusiste el punto y coma, no sé si te va a ayudar ahora. ¿Qué sería No length? sé, no, length, sí, te lo ofreció, porque acá no hay delay, así que no. Sí. Eso, length. Más 1. Porque le vamos a poner un 0, ¿se acuerdan? Entonces el 0 hay que contarlo también. Entonces la distancia que tiene que irse hacia adelante, este salto, es la longitud de la cadena más 1. Bueno, ahora, antes de que le dé un ataque a Francisco, faltan 2 cositas más y ya terminamos. Esto lo copiamos y pegamos hacia abajo y nos vamos a tomar un café. Bueno, Perdón, no. no, digo que casi lo terminamos, así pues se nos va a desmayar Francisco. Si no lo terminamos rápido, le falta cafeína. Después de la 366 falta un cachito más de código. Ahí, que es un for. Y menor que... Déjame pensar si no nos conviene, para no llamar tanto a Alex getCAD. Antes del for, declarate ahí una variable string cadena. String cadena igual Alex getCAD. Porque si no le vamos a pedir mucho trabajo a Alex y en realidad queremos obtener la cadena una sola vez. De hecho, la podés ya traer antes. En la 364, apretá Enter, insertáselo antes del cálculo de dis. Exacto. Eso. Y entonces en la 365 usás cadena en lugar de getCAD. Así lo dejamos descansar un poco a Alex. Bueno, Alex ahí ya nos dio la cadena, ahora entonces calculamos el tamaño de la cadena más 1. Bien, y ahora sí.
No, es this, el propio this que tenías. Punto y coma y más. Tenés que llamar al generador de código cargar bytes. Porque Pero ya existía. Si no, bueno, puedo. la I, pero la I no es local del ciclo. ¿Se quejaba o qué te decía? Ya existía. Debemos haber usado otro for antes. Si no, ¿En serio se queja de que no podés volver a usarlo? Pero si es otro scope ahí. Ponele int I ahí. Me parece que estás, porque me parece que estás usando la I en otro case. Y por eso se queja. Pero es, variable. es local. ¿Qué dice? A ver, decime exactamente. Variable i is already defined in method proposition int. O sea, que lo está usando a proposición, pero. Bueno, para mí esto es nuevo. Yo pensé que adentro de los fors yo podía poner lo que quisiera, que no se... Pero acá está identificador bin i. Sí, por eso, pero es muy raro. Bueno, cambiarlo por J, pero me llama mucho la atención, porque si no, si yo tengo una variable global llamada i, después no puedo usar un ciclo con for i. ¿Dónde Parece que está no. dónde está el shadowing? Se supone que la i de adentro me impide ver la i de afuera, pero no me dice que está ya declarado. Muy sospechoso esto. Bueno, ponele J, que es lo mismo. Bueno, y entonces generador de código punto cargar byte. Y adentro va cadena punto Charat. charat J. A ver, pensemos bien que no nos dé una excepción esto porque nos hayamos pasado por uno. El tema que this es cadena más 1. En el último Claro, no habría que ser this menos uno. menos 1. Eso. Sí, me parece. Eso es lo que yo decía, que no nos pasara eso. A ver, supongamos que es hola la cadena. Hola, las posiciones válidas son de 0 a 3. El length nos da 4. Entonces sería 5. Mientras i sea menor que 5, 0, 4. Tenés razón, hay que poner menos 1 ahí. Bueno, generamos estos y luego hay que generar el 0. No se olviden del 0. Afuera del ciclo, pues las cadenas terminan en 0. Y ahí terminamos. Hay que copiarlo en los otros 3 lugares. Y terminamos las proposiciones. Sería cargar int, ¿no? No. No, Cargar byte. byte. Las cadenas están formadas por bytes. Cada posición tiene un byte. Bueno, entonces todo este choclo se repite cada vez que haya que escribir una cadena. Después lo pueden refactorizar si detectan que esto está muy repetido. Claro, si terminal es una cadena literal, entonces va todo este choclazo. Desde int ubicade, ¿no? Sí.
¿No te falta el generador de código cargar byte 0xb8? ¿Cargar 0 ¿Cómo? qué? Que no empezaba Epa. con un generador de código. Ah, no es generador, no es generador. Después del salto, que estamos ahora, por ejemplo, en la línea 439, ese salto se va a pasar por arriba de la cadena. Y ahí en el medio está plantada la cadena, la vimos hoy en el volcado de la memoria. Esa cadena no es Está, ejecutable. creo que ahí está todos. Bueno, Bueno. Empieza la condición. de write, ¿no? Está en write DLN. 2 veces en ¿Sí? cada uno. Bueno, listo. 4:30, 4:30, digo, 10:30. Así que podemos hacer un recreo ahora, 15 minutos. Después volvemos y lo rematamos. Bueno, Porque ahora ya se terminaron las proposiciones, que era lo más largo. A partir de ahora son pequeños ajustecitos y ya vamos a tener algo para empezar a probar dónde hay que debaguearlo. Sí, seguramente hay que debaguearlo porque uno siempre se equivoca de tanto copiar y pegar. Pero luego vamos a comparar el código correcto con el que genere esto y nos vamos a basar en eso para poder hacer las correcciones, ¿ok? Bueno, ok, 15 minutos, volvemos y 45. dale.